Hola, ¿qué tal estáis? Como siempre, venimos en Locos de Wall Street a daros pinceladas, en este caso, de un concepto muy importante relacionado con la economía, relacionado con la inversión, relacionado con la bolsa, relacionado con los mercados, como es el concepto del KPM, Capital Asset Pricing Model. Y tenemos con nosotros a nuestro economista de cabecera, Che, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Antonio, ¿qué tal? Nada, Con aquí ganas de listo. ver qué nos cuentas. Sí, Pues todo tuyo, somos todo oídos. muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción al KPM, teoría moderna de carteras, cómo teóricamente se calcula, ¿no?, la rentabilidad que va a obtener una inversión en una acción concreta, ¿de acuerdo? Pero por empezar un poco por el principio y matizar un concepto importante en este modelo, es hablar del riesgo sistemático y el riesgo no sistemático, ¿vale? Distinguir entre este riesgo no es más que distinguir entre lo que es el riesgo de mercado y lo que es el riesgo de la empresa en concreto, ¿de acuerdo? Entonces tú cuando estás invirtiendo estás incurriendo en ambos riesgos, en uno más general, en uno de mercado y en uno más concreto, más específico, que es el de la empresa en concreto en la que tú vas a invertir. ¿Qué ocurre? Que el riesgo sistemático no es diversificable por una sencilla razón. Cuando cae el mercado completamente. Entonces, por lo tanto, tú ahí no puedes resolver ese riesgo diversificándolo, ¿de acuerdo? Como Eso lo sería. vimos en el COVID, por ejemplo, ¿te acuerdas, Che? Efectivamente, ahí no se distinguió nada, cayó a plomo todo el mercado, fue un riesgo sistemático, exactamente, fue un ejemplo de riesgo sistemático y por lo tanto no diversificable, ¿vale? El riesgo no sistemático, es decir, no del sistema, sino de la empresa en sí, de la empresa en concreto que queremos invertir, pues es un riesgo que atañe exclusivamente a los problemas que pueda tener esa empresa. Si esa empresa pues tiene un problema de logística, tiene un problema de gestión, tiene un problema de liquidez, tiene un problema... Problemas ya individuales de la empresa. Si cuando hablábamos de riesgo sistemático, pues es un riesgo pues, que pueda atañer a todo el mercado. No sé, por ejemplo, el COVID, como tú bien has puesto, como por ejemplo la guerra o cualquier otro momento en el que hace que los mercados caigan a plomo todo entero. ¿Qué es lo bueno que tiene el riesgo no sistemático? Pues que es diversificable y por lo tanto es, digamos, lo puedes limitar el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando tú inviertes en una acción, estás incurriendo en el riesgo de esa acción. Si tú en vez de incurrir en una acción, incurres en 10 acciones, pues ya el riesgo se diversifica, ¿verdad? Ya digamos, se distribuye entre las 10 acciones. De tal manera que es más complicado que las 10 acciones caigan a la vez, ¿vale? Claro, esto significa que cuando el riesgo es diversificable lo tienes que diversificar y diversificarlo no es solamente comprar 10 acciones, es comprar acciones que no estén correlacionadas, porque claro, si tú compras 10 acciones y las 10 acciones son del mismo sector, están absolutamente correlacionadas y cuando cae una, caen las 10, pues tampoco estás diversificando, ¿no? Se entiende diversificar a que tengan una correlación, que ya veremos más adelante, la covarianza, ¿no? Tiene una correlación entre ellas inversa, es decir, que cuando una cae la otra no, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que la suma de toda esa cartera no tenga riesgo no sistemático. Seguirá teniendo el sistemático, pero no el no sistemático. ¿De acuerdo? Se entiende más o menos, ¿no, Antonio? Se entiende perfectamente. Muy bien. Bueno, pues entonces, una vez que hemos distinguido estos dos riesgos, nos vamos a lo que sería un poquito el modelo de KPM. ¿Cómo determina o define la rentabilidad de una acción concreta? Por eso se llama R sub I, ¿no? Donde I denota una acción concreta, ¿no? Pues vamos a suponer que sea Apple. Bueno, pues la rentabilidad de Apple, ¿cómo se ¿Cómo debe determina? ser teóricamente, no? Exactamente, ¿cómo se determina? Efectivamente, teóricamente. Entonces tiene como dos conceptos, tiene dos partes. Una primera parte que es la rentabilidad libre de riesgo, le hemos puesto ahí R sub free, ¿no? Para que se entienda bien la libre de riesgo, ¿de acuerdo? Que eso, ¿qué te lo da? Pues te lo da normalmente el bono de un país con las máximas, digamos, garantías, ¿no? El rating del país, pues que sea AAA, y el bono, pues ese sería la rentabilidad libre de riesgo. Pues ahora mismo podemos estar rondando
pues el bono alemán, ¿no? Que esté rondando el 3%, una cosa así, ¿no? Pues, O el propio Treasury americano, ya que hablamos de Apple, pues podemos claro, también. efectivamente, o si nos vamos a Alemania, estaba yo pensando en España y nuestra referencia pues siempre es el bono alemán, ¿no? Que Sí. además es con el que se calculaba la prima de riesgo, que no es más que la diferencia entre el bono alemán y el bono español, ¿no? Entonces, ese bono que tiene una rentabilidad te da la rentabilidad mínima, claro, que es una componente que solo debe tener la acción, ¿vale? De todas maneras, ahí hay mucho que discutir, porque una rentabilidad libre de riesgo, el concepto en sí chirría un poco porque no hay nada libre de riesgo, ¿no? Pero bueno, algo se tiene que tomar y esa es la que se toma por defecto, ¿vale? Y después nos vamos a la segunda parte, que es la parte de la acción en sí, de la acción en sí. Entonces, la acción va a tener una diferencia entre la rentabilidad del mercado, ¿vale? La rentabilidad del mercado como global, ¿verdad? El mercado global y la rentabilidad libre de riesgo. Por lo tanto, imagínate que la libre de riesgo es un 3%. La rentabilidad del mercado es de un 7%. Pues entonces, estamos hablando de que la diferencia entre la del 7 menos el 3% sería la rentabilidad extra que consigue el mercado, que es un 4%. ¿Vale? Y eso va multiplicado por un coeficiente que le llamamos beta, ¿vale? Por un coeficiente que le llamamos beta, que es cómo se mueve la acción con respecto al mercado. Esto es, si el mercado tiene una rentabilidad de un 1%, la acción que tiene más o menos, que tiene más, la beta es superior a 1. ¿De acuerdo? Es decir, es una acción, vamos a llamarle más nerviosa, digamos. Reacciona al mercado más que el mercado. Claro, eso tiene de bueno que cuando sube, sube más que el mercado, pero tiene de malo que cuando baja, baja más que el mercado. ¿De acuerdo? Porque esas diferencias las va a tener tanto en positivo como en negativo. ¿Va? Esa sería la beta. ¿Que tiene beta 1? Pues entonces estamos hablando de que hace lo mismo que el mercado. Y por último, que tenga beta menor que 1, es una acción más tranquila que cuando los mercados tienen vaivenes, los propios vaivenes de la acción son menores. ¿Vale? Muy bien, pues entonces ya determinamos lo que sería la rentabilidad de la acción en teoría, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, fíjate que aquí lo que hemos hecho simplemente es pasar esta rentabilidad libre de riesgo, la hemos pasado a la izquierda, al otro lado de la igualdad, ¿verdad? Y lo que tenemos es que el extra, el equity premium de la acción, es decir, su rentabilidad menos la rentabilidad libre del mercado, es igual a esa beta que me indica cómo se mueve con respecto al mercado por el diferencial entre el mercado y la rentabilidad libre de riesgo, ¿vale? Ahí simplemente lo que hemos hecho ha sido un movimiento matemático, ¿vale? Y ahora, pues ya le vamos a pegar un pequeño avance más, ¿verdad? Para quedarnos aquí en esta fórmula, que va a ser la fórmula definitiva que vamos a utilizar, y es que este equity premium que tiene la acción, Apple, por ejemplo, va a estar determinada por esta ecuación, que es una ecuación lineal, porque la beta es un coeficiente, ¿verdad? Entonces es una ecuación lineal. Y esta ecuación lineal corta al eje de ordenadas en un número, en un momento, en un número. Ese número es lo que llamamos alfa. ¿Qué quiere decir alfa? Alfa es la rentabilidad que va a tener independientemente del mercado. Fíjate que aquí esta alfa va sumando, es independiente del mercado. Por lo tanto, si hacemos un dibujo, ¿vale? En el eje de ordenadas, esa ecuación lineal corta al eje de ordenadas en alfa, ¿vale? Y ya por fin tenemos ya lo que el modelo plantea, que el modelo plantea que el equity premium de una acción es lo que la acción genera por sí misma, que le llamamos alfa, más lo que genera por el mercado multiplicado por un coeficiente, que es el coeficiente beta, que te dice cómo responde a los movimientos del mercado. Si es más nervioso, vamos a llamarle, o es más tranquila, ¿de acuerdo? Y en el término medio, que tenga un beta igual a 1 y por lo tanto igual al mercado, ¿vale? Bueno, y esto es un poco lo que plantea el KPM. Yo te ponía aquí, Antonio, para que la gente, bueno, viera, conocemos, ¿verdad? Todos los inversores conocemos la página Seeking Alpha, ¿no, Antonio?
Buscando alfa. Efectivamente, pues aquí la tenemos, ¿no? Seeking alfa. ¿A qué viene eso de seeking alfa? Pues precisamente viene a que lo que está buscando es este término de aquí, esta alfa, ¿verdad? Está buscando acciones que tengan por sí misma una rentabilidad, independientemente del mercado, ¿vale? Es es una búsqueda de lo que nosotros llamamos alfa. Lo que llamamos alfa es cuando un gestor aporta alfa a su cartera, es cuando conseguimos buscar valor, digamos, aislando al mercado, ¿vale? Aquellos hedge funds que se llaman neutrales al mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo están buscando, son rentabilidades que no tengan que ver con el mercado. En cuanto que ya influye el mercado, estamos hablando de la segunda parte del sumando, que sería la parte de la beta, ¿vale? Y para la parte de la beta, pues yo os propongo, bueno, antes... Pero fíjate, Sí, Che, si te parece, es que esta claro, claro. fórmula la fórmula de atrás da para mucho debate y da para mucha reflexión. Es decir, lo primero, si miramos lo que queda a la izquierda del signo igual, la rentabilidad del activo menos la rentabilidad del libre de riesgo, Lo que le podemos hemos debatir llamado el equity premium. el equity premium, exacto. Eso, fijaros, que ya nos da. Podemos analizarlo de dos formas, ¿vale? Podemos analizarlo los años que ha habido anteriormente a la subida de tipos, es decir, los años que hemos estado con tipos negativos. Claro, fijaros que realmente le exigíamos muy poca rentabilidad a las acciones, porque como el activo libre de riesgo estaba en cero, la rentabilidad que el inversor le exigía a las acciones realmente no tenía que tener una gran rentabilidad para que fuera un activo elegible. Por eso todo el mundo estaba en bolsa. ¿Por qué? Porque, oye, es que realmente con que tenga una rentabilidad del 1, del 2, del 3%, ya supera al activo libre de riesgo, ¿no? Ahora esto está cambiando. Y ya hay gráficos por ahí donde el equity premium, ojo que se está cada vez más estrechando y por eso la gente se va a ir a la renta fija, ¿verdad, Che? Que eso es un problema de expulsión que va a haber en la renta variable porque muchas acciones no van a poder dar una rentabilidad superior ahora, por ejemplo, al Treasury estadounidense, etcétera, etcétera, cuando estos den el 4 o el 5%. Luego ahí ya podemos tener una primera conclusión, ¿verdad, Che? Claro, claro. Y si lo lees desde el otro punto de vista, al final vamos a llegar a la misma conclusión, pero digamos desde la otra orilla, lo que estamos viendo ahora mismo es cuando está subiendo la rentabilidad libre de riesgo, es que, bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Es que a mí no me compensa invertir en bolsa porque ya me está dando una rentabilidad. Y entonces lo que yo te decía de la otra orilla. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando antes? Pues lo que estaba pasando antes, lo que hemos llamado la represión financiera, y es que como la rentabilidad libre de riesgo no te daba nada o incluso era negativa, para tú obtener algo de rentabilidad te expulsaba, digamos, o te forzaba, mejor dicho, a entrar en renta variable. ¿De acuerdo? Con lo cual, cuando tú entras en renta variable forzado, entra mucha gente en renta variable forzado, ¿qué es lo que ocurre con los precios? Claro, que suben. Entonces la Claro. rentabilidad se queda menor, ¿verdad? Entonces, la rentabilidad que conseguíamos de las acciones cada vez era menor, pero como comparábamos con una renta libre de riesgo mucho más baja o incluso negativa, pues todavía la gente estaba en bolsa. En su contrario, cuando la rentabilidad libre ha empezado a subir, pues la gente ya no necesita estar en bolsa para obtener una rentabilidad. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que todavía, y eso ya lo hemos hablado muchas veces los locos, todavía esa rentabilidad libre está por debajo de la inflación. Con lo cual, todavía, si tú no quieres perder en términos reales, sigues abocado a estar en bolsa. Y sigues abocado, que ese es el tema, a incurrir en riesgo que no tomarían normalmente. Claro. Pero como te obligan a estar en bolsa, pues tomas ese riesgo, ¿vale? Sí, sí, totalmente. Y fijaros, si nos vamos a la otra parte de la ecuación, al final la beta yo creo que es algo que más o menos todo el mundo entiende. Es decir, si tú tienes una acción, por ejemplo, del SP500, como por ejemplo a lo mejor Microsoft. Bueno, pues Microsoft a lo mejor puede tener una beta cercana a 1, más o menos lo que vaya haciendo el mercado lo puede hacer Microsoft a lo mejor, pero hay acciones que son más defensivas
como por ejemplo Johnson & Johnson, una acción con una beta normalmente menor que 1. Es decir, eso quiere decir que si el mercado sube un 3, pues Johnson & Johnson va a subir un 1,5. Pero si el mercado baja un 3, pues Johnson & Johnson va a bajar un 1,5. Tiene una beta menor que 1. Y después acciones con beta mayor que 1, que a lo mejor pues son muchas de las tecnológicas, ¿no?, que vemos. A lo mejor habría que ver cuándo se ve este vídeo, pero a mí me da la sensación de que, por ejemplo, Facebook tiene una beta mayor que 1. Es decir, Facebook, una acción que el otro día se tomaron bien los mercados el viernes, ciertas noticias y tal, y subieron, pues Facebook subió un 6%, ¿no? Es decir, pero que esa es una parte, y después está la otra parte, efectivamente, del alfa. El alfa es por lo que se paga a los gestores de fondos para que consigan más rentabilidad que la propia que se puede construir cualquiera de nosotros haciendo una cartera diversificada, como ya ha explicado Che, con distintas betas, etcétera, etcétera. El alfa es lo que da valor. Por eso muchas veces también decimos que es importante, al final es lo que hacemos todo cuando buscamos empresas que se salen del mainstream, de comprar las típicas, Microsoft, Johnson & Johnson, Amazon, tal, que no digo que sean malas inversiones, pero cuando alguien busca más rentabilidad, cuando alguien busca la rentabilidad que precisamente ha dicho Che, que con la inflación, para tener rentabilidad positiva, el primer término de la ecuación tiene que ser muy alto, pues tienes que buscar alfas altos, porque alfa es lo que te va a dar de verdad un empujón más que el segundo término, ¿no? La verdad es que esto es muy interesante, es teórico. Ahora vamos a intentar llevarlo un poquito a la práctica, aunque ya estamos poniendo ejemplos prácticos, pero yo creo que es importante que por lo menos conceptualmente conozcáis esto, porque ya os digo, este vídeo lo hemos hecho porque ya mucha gente está hablando de la situación del Equity Premium y de lo que puede suponer para la relación que existe entre renta variable, renta fija con la subida de tipos. Si quieres, Che, podemos continuar. Y además, bueno, también lo veo yo muy interesante para que internalicemos el concepto de beta, ¿no? Sí. Que es un valor que podemos consultar en muchas webs, ¿vale? Sí. Que te va a dar la beta de cada una de las acciones y que sepamos realmente a qué se está refiriendo esa beta, ¿no? Cuando dice, oye, la beta de Apple es tanto. Bueno, ¿eso qué significa? Pues lo que significa es lo que estamos viendo aquí. Bueno, si te parece, lo que podemos hacer es ver cómo se calcula, ¿vale? Que, ¿veis? La beta no es más que la covarianza entre la rentabilidad de la acción, ¿vale? La rentabilidad de la acción y la rentabilidad del mercado, ¿vale? Partido por la variancia del mercado, ¿vale? La varianza que es la desviación estándar cuadrado, esta sigma es la desviación estándar cuadrado, eso es la varianza, ¿verdad? Que es la varianza del mercado, pero en el numerador lo que tienes es la covarianza, que es cómo varía o cómo covaría, por ahí de ahí su nombre, ¿no? Cómo covaría el mercado y la acción en concreto, ¿vale? Y eso me va a dar la beta. Y si te parece, pues nos vamos a la Excel y comprobamos alguna beta, ¿no? Vale. Pues, bueno, esto sería tan sencillo como pues, nos vamos aquí a datos y aquí vamos a poner cotizaciones, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner, bueno, el ejemplo que siempre utilizamos, ¿no? Que sería Apple. Maximiza un poco la Excel, Che, Sí, para que se vea. sí, para que se vea así, ¿verdad? Ahí está, perfecto. ¿Se ve ahora bien? Sí, muy bien. Bueno, pues repito lo que he hecho. He puesto el símbolo de Apple, o hubiera puesto el nombre de Apple en concreto, le doy en cotizaciones aquí en la Excel y selecciono Apple. Efectivamente, esta es la que selecciono. Veis que ya me aparece el nombre de Apple, ¿vale? Y ahora aquí, pues, hacemos lo siguiente. Le decimos de la acción Apple, le doy al punto y ya me aparece toda la información que Excel me da de la acción Apple. Fijaros que me da mucha información. No se ve. No se ve. Esa Vale, ventana pues, no se pues ve. yo os digo la que hay que poner. Bueno, aquí tenéis el PER, tenéis el precio, tenéis el volumen, en fin, tenéis mucha información. Entonces aquí, pues simplemente cogemos beta, ¿vale? Cogemos la beta. Ahora sí se ve, ¿no? D4 Sí. punto beta, ¿vale? Le damos más D4, que es donde está Apple, punto beta y 1,29. Bueno, pues ya sabemos todo lo que significa eso, ¿no? Lo que significa es que si el mercado sube un 1%, Apple sube un 1,29%. Digamos que son de las acciones pues, un poquito más, que responden más allá que del mercado,
¿De Pues acuerdo? fíjate que yo hubiera dicho que Apple estaba en... Sabía que era más de uno, pero a mí me ha sorprendido. Pensaba que iba a ser 1,10, 1,05. No Es pensaba... demasiado, sí, demasiado. No, Sí, sí. ten en cuenta que Apple ha subido mucho con respecto al mercado. Entonces, eso siempre te va a generar una beta, ¿vale? Muy, muy, muy grande. Has dicho Microsoft antes, He dicho ¿verdad? Microsoft. Pues A, vamos a verla. a ver si Esta se también me me he antoja a quedado... mí, se me antoja más tranquila, ¿vale? Sí, Y también ha subido mucho. Bueno, aquí ya simplemente lo que puedo hacer es copiar la fórmula, ¿verdad? Y fíjate, mira, Fíjate. muy, muy defensiva. Es una Sí. acción, bueno, defensiva, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no sube tanto como el mercado, ¿vale? A ver, prueba Johnson Johnson ya por curiosidad. Fíjate como yo he dicho antes que Microsoft me sonaba que estaría en torno al 1, pero también me ha sorprendido que esté menos del 1. Ha sido, sí, demasiado. Esto no la encuentra. Porque No la encuentra. no está puesto como cotización, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, está puesto Ah, como sí. cotización, pero no la encuentra. ¿Cuál es J. JNJ? Exacto. ¿No? Vamos a buscar aquí JNJ, Ahí la tiene. buscando y ya la he encontrado. Pues le damos aquí a seleccionar, le damos aquí a copia de fórmula. Sí. Fíjate, esta sí que claramente es una acción súper defensiva, ¿vale? No vas a esperar grandes rendimientos, pero puedes estar muy tranquilo cuando baja el mercado. ¿Por qué? Porque simplemente va a bajar la mitad. O sea, cuando el mercado baja, Johnson Johnson baja la mitad, estadísticamente hablando, ¿verdad? Por lo tanto, también hablabas de Meta, ¿verdad? Sí. Pues Meta, fíjate que ya lo coge directamente, está un pelín por encima del mercado y no Me sé si tiene algo. sorprende, ¿eh? Me sorprende que esté por debajo de Apple, fíjate, ¿eh? Por debajo de Apple, sí, sí, ¿Y efectivamente. Tesla, por curiosidad? Tesla. Fíjate, Buah. esta sí que tiene unos movimientos bestiales. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y Altria, por ejemplo, Che? Esta pues va a ser de las más Del estilo de Johnson Johnson. De las más, sí, de las más tranquilas, tiene una rentabilidad pues fíjate, yo son 8, todavía es más tranquila que Altria. Y fíjate que Altria tiene una rentabilidad por dividendo que yo creo que está ronda el 8% ahora mismo, Sí. que cuando te dan esas rentabilidades por dividendo suelen ser muy, muy tranquilas, ¿no? Porque, claro, te está dando una rentabilidad fuera de mercado, vamos, fuera de mercado, fuera de lo que es la cotización de mercado de la empresa, muy, muy alta y hace que la empresa pues esté tranquila. Pues todavía Johnson Johnson es más tranquila. Bueno, pues esto es el concepto de beta, ya sabemos lo que significa, ya sabemos qué relación tiene con el equity premium, ya sabemos que además de la beta hay que sumarle una alfa, que es lo que buscan los gestores, o lo que buscan lo que buscamos los propios inversores, ¿no? Algo que me den rentabilidad más allá del mercado, ¿no? Y no sé si tiene alguna otra curiosidad, alguna otra. No, fíjate, estaba pensando, Che, para que lo entiendan bien los alumnos, la importancia del alfa. Porque volvemos y yo creo que con este ejemplito podemos terminar, ¿no? Volvemos a lo que pasó en el confinamiento, donde cayeron todas las acciones a plomo. Es decir, si tenemos la parte de alfa y la parte de beta, por la parte de beta, todas cayeron a plomo. Unas más porque tuvieran beta mayor que 1 y otras menos porque tuvieran beta menor que 1. Pero sin embargo, en el propio confinamiento hubo acciones que subieron, como por ejemplo Zoom, ¿vale? O como por ejemplo Peloton, o como por ejemplo. Podemos discutir después o podemos comentar, bueno, la consistencia de esta subida que a toro pasado ya hemos visto que era la que era, ¿no? Pero claro, fijaros, por ejemplo, Zoom. Zoom en ese momento, si lo analizamos, si por la parte de la beta cayó muchísimo, tuvo que tener un alfa grandísimo para que subiera al final su rentabilidad. Así que la importancia de entender bien los conceptos de alfa y beta. ¿Es importante beta? Bueno, pues fíjate, que muy curioso, claro. En ese caso es que está al revés. Cuando el mercado baja, Zoom sube. Y cuando Zoom sube, el mercado baja. Eso es lo que nos dice una beta negativa. Entendiendo que ahí yo entiendo que se cogerá media de muchos años, ¿no? Sobre todo.
para construir esa beta. Curioso que eso es un tema que no hemos comentado, pero la beta obviamente puede ser negativa, puede ser que actúe de manera contraria. De la 2 me da a mí que no va a ser negativo. No. Pero fíjate, es curioso, aquí le da un 1.08, bueno, no sé. Sí, el caso de Zoom tiene que estar, lógicamente, en su. Claro, al final la beta yo creo que coge todo. No me termina de cuadrar a mí. No me termina de cuadrar. Sí, tú ten en cuenta. Tiene que ser por los años. Zoom es una empresa que no tiene muchos años cotizando y fue muy revelador los mercados cayendo un 20 o 30 y Zoom subiendo un 20 o 30 en 2020. Entonces, eso Bueno, hace. ahí Eso hace que sea negativo. Seguramente si esta beta la hubiéramos calculado hace un año, pues sería todavía más negativa. Y poco a poco irá volviéndose positiva. Pero ahora mismo es negativa, yo creo que por la influencia tan grande de lo que pasó en esos meses de caída tan brutal y Zoom subida en vertical. Pero bueno, yo creo que es muy importante, lo dicho, que conozcáis el modelo KPM teóricamente. Es un modelo que bueno, es, como decimos muchas veces, no hay nada más práctico que tener un buen marco teórico. Y al final conceptos que todos empleamos como me ha encantado el ejemplo que ha puesto Che, Seeking Alpha. Oye, buscando alfa, pues buscando alfa, y muchas veces escucharéis a muchos gestores de fondo, no, es que nosotros, claro, los gestores, su comisión de gestión es alfa. Si no, no pagaríamos al gestor. Ellos lo que buscan es tener un alfa que supere la comisión de gestión y que entonces, cuando nosotros decimos, oye, pues este gestor nos cobra 1,5, ¿vale? Pero es que él, por su capacidad intelectual, por su conocimiento, por su experiencia, nos va a dar un alfa mayor a ese 1,5. Así que yo creo que un vídeo muy chulo que tengáis aquí como de cabecera, de consulta, cuando alguien diga el modelo KPMG, KEPM, el Equity Premium, etcétera, etcétera, pues que recurráis a nuestra sección de economía en Locos de Wall Street. Che, muchísimas gracias. Nada, como siempre a ti. Un abrazo, hasta ahora. Adiós.